Hola, buenos días, mis queridos niños. Les saludo en esta mañana, un poco fría, pero gracias al Señor que estamos con salud y vida y en esta mañana vamos a hablar de algo muy especial. El mes de diciembre siempre es un mes de era un mes de mucho trabajo, ¿no es cierto? Finalización de año, del colegio, las compras navideñas y todo eso. Y ahora vamos a hablar de esto, el significado de la Navidad. ¿Qué es la Navidad para ti? ¿Qué es la Navidad para mí? ¿Qué debe ser la Navidad realmente para nuestras vidas, para lo que conocemos al Señor? ¿Es el árbol de Navidad? ¿Es un pesebre? ¿Son los regalos? ¿Qué es la Navidad? Según la palabra del Señor, el significado de la Navidad es muy diferente a como nosotros lo pensamos y lo que nosotros hacemos, realmente todos, porque yo igual me incluyo, que a veces me afano en otras cosas y no está el sentido realmente de lo que significa la Navidad. Ustedes saben, Dios tenía un plan perfecto, Dios todo lo hace perfecto, todo bien. Y Él, como 700 años, mucho tiempo antes, primero dijo en la ciudad que Jesús iba a nacer, el rey, pero iba a vivir a nacer en una ciudad muy pequeña. Pero tú, Belén, dice, él nació en Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí habla, ¿no es cierto?, de esa ciudad tan pequeña, que es tan insignificante para el resto de las grandes ciudades, iba a salir el Señor de Israel, ¿no es cierto? Saldrá, dice el Señor, el que será Señor en Israel. Aquí vemos una profecía, ¿no es cierto?, que fue cumplida. José y María no vivían en Belén, vivían en Jerusalén, y por una situación del rey, ¿no es cierto?, que iba a realizar diríamos ahora se me fue la palabra, pero cuando contabilizan a las personas, de cuántas personas son en eh, cuántas personas son en un país, ¿no es cierto? Y ellos tuvieron que trasladarse a esa ciudad poco antes de un censo, ¿no es cierto? Es la palabra. Poco antes, ¿no es cierto?, se tuvieron que trasladar, que le faltaba muy poquito a María, pero eh, todo estaba puesto por Dios, pensado por Dios. Y aquí también en Isaías, un versículo muy conocido, 9:6, dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, el principado sobre todo su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En esta ciudad pequeña iban a ser este consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe, dice, de paz. Este es el principio, ¿no es cierto?, de lo que iba a ser esto que nosotros recordamos ahora, la Navidad. Cuando nosotros pensamos en Navidad, pensamos en el niñito Jesús, en José María, en los pastores que llegaron a verle, después en los días después llegaron los Reyes Magos, ¿no es cierto? Pero eso no es el verdadero significado de la Navidad. El verdadero significado de la Navidad, vamos a dar lectura en un versículo que a lo mejor si nosotros lo leemos decimos, pero ¿qué tiene que ver con esto la Navidad? Y está ahí en 2 del 17 al 21, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son ellas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo,
como Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la verdadera Navidad. Es la reconciliación de Dios para con su creación, de Dios para con el hombre, que Él lo había creado, ¿no es cierto?, perfecto, pero el hombre desobedeció y hubo una separación. Y era muy difícil. Dios siempre quiso llegar al hombre de diferentes maneras, eh, pero nosotros, ¿no es cierto?, como por, por creación tenemos como esa rebeldía, ¿no es cierto?, dentro de nosotros. Entonces Dios se encarnó, se hizo hombre para llegar a nosotros. Nos perdona por nuestro pecado a través de Cristo. O sea, el nacimiento de Cristo, que es verdad que nació un bebé en un pesebre porque no había otro lugar donde naciera, a lo mejor en esos momentos era un nacimiento más. Quizás para muchos ni siquiera se dieron cuenta. Pero para nosotros, los hijos de Dios, cuando miramos este gran regalo de Dios, que Él vino a nosotros, Él vino para reconciliar, para que nosotros nos reconciliáramos con Él. No es mérito de nosotros, no es mérito mío en decir, yo ahora profeso de que Dios es bueno porque yo quiero que ahora sea. No, Dios lo hizo y me da esta oportunidad. Dice que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, Dios en Cristo para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Y también dice aquí que nosotros somos embajadores, tenemos la responsabilidad de anunciar a otros el mensaje de Dios. No enseñarle a otro en que la Navidad es ir a comprar regalos, en que la Navidad es tener la mejor cena, ¿no es cierto? Es bonito estar en familia, es bonito poder estar juntos, pero pensando en realmente el significado de la Navidad, que muchas veces nos dejamos influenciar por las cosas de afuera, ¿no es cierto? Y no meditamos en este gran amor de Dios hacia nosotros, que hizo, ¿no es cierto?, este regalo para poder reconciliarnos con Él. La Navidad es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo amado, Jesús, para reconciliar consigo al hombre pecador mediante su muerte en la cruz. Eso es la Navidad, es la reconciliación. Dios se humanizó para que nosotros pudiéramos ser perdonados, ser reconciliados con Él. Entonces la Navidad no es solamente lo que conocemos nosotros, el pesebre, ¿no es cierto?, a este bebé nacido, ¿no es cierto?, en un pesebre, a estos pastores, a los Reyes Magos. Es mucho más. Dios se encarnó en un bebé. Dios en sí mismo, ¿no es cierto?, se encarnó para llegar a este mundo y buscó una mujer, no cualquier mujer, para que Jesús llegara sin pecado, ¿no es cierto? Buscó a una mujer virgen. Y aquí vemos también cómo Dios hizo este milagro de nacer, ¿no es cierto?, de una mujer. Dios envió a Jesús como bebé y fue hombre en la tierra. Un bebé nacido de una mujer santa. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí vemos esto en Filipenses 2, del versículo 5 al 11. Aquí vemos cómo Dios, ¿no es cierto?, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse en decir, no, ¿por qué tengo que hacer esto si yo soy Dios? No, Él vino, se humilló, ¿no es cierto? Fue hecho siervo, ¿ah? Por amor a nosotros, se humilló hasta lo último, ¿no es cierto? Y murió en esa cruz por amor a cada uno de los que en Él creen. Y dice que aquí, para que todo el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿ah?, de los que están en los cielos y en la tierra, y para que confesemos, ¿ah?, que Jesús es el Señor, para que confesemos que Jesús es nuestro Salvador. Eso es lo que nosotros tenemos que hablar en la Navidad. Entonces Dios encarnado en un bebé, Dios hecho hombre, ¿no es cierto?, para poder reconciliarse, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados. Ese es uno de los motivos importantes. Y lo otro que tenemos también es la reconciliación. Dios se vino a reconciliar. Había una hostilidad, había algo áspero, ¿no es cierto? No había una paz. Entonces la reconciliación deja de lado toda aspereza, dice, ¿ah?, para tener paz y una orden con otra persona, para que todo lo que nosotros podamos sentir hacia otro, ¿no es cierto?, eh, podamos, esto pueda ser olvidado, limpiado, dejado atrás, dejar todo enojo, toda ira, todo lo que nos pueda afectar. Y eso hizo Dios, vino a través de Jesús, vino a reconciliar, a que nosotros nos reconciliáramos. Él nos perdona, dijo, ya hijo, yo los perdono, voy a mandar a mi hijo por amor a ustedes, y va a haber una reconciliación. Nosotros somos reconciliados con Dios cuando le reconocemos a Él como Dios del universo, como Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo. Somos reconciliados, como que yo encuentro que volvemos a vivir, tenemos una nueva vida. Eso es lo que realmente Dios quiere que nosotros podamos tener. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la reconciliación. ¿Ah? Dice, por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Y por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos enemigos de Dios, estamos reconciliados por el nacimiento de Jesús. Este nacimiento, ¿no es cierto?, que este bebé que nació, después él fue creciendo, fue desarrollando, se llegó a ser un hombre y predicó y demostró el amor de Dios en todo sentido en su vida. ¿Ah? No fue una persona que predicaba una cosa y hacía otra, sino que sus hechos hablaban más que sus palabras. ¿Ah? Seremos salvos, dice, cuando el Espíritu Santo de Dios nos haga reconocer primero que somos pecadores. Aquí no hay ninguno justo, dice. Podemos hacer grandes cosas, no, si yo no soy malo porque no he matado, no peleo con nadie, yo tengo paz con todo, yo ayudo a la gente y todo. Pero lo único que nos puede salvar es reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, reconocer a Dios como el único Dios verdadero, reconocer que todo lo que somos es porque Dios quiere. Él da el paso, no nosotros. No es porque yo quiero ahora, no. Dios me eligió primero. Dios me buscó, no yo a Él. Entonces nosotros, a través del conocimiento que podemos tener, ¿no es cierto?, y reconocer que hemos fallado ante Dios y reconocer que somos pecadores, hemos sido reconciliados. De ahí vemos la importancia del nacimiento de Jesús. Sin este nacimiento no habría habido reconciliación.
Sin la muerte de Cristo no habría habido una esperanza de una vida eterna. Que el Señor nos ayude a entender. Incluso a mí fue la primera que me tocó este mensaje, ¿no es cierto? Porque de saber lo importante que es el nacimiento de Cristo para la redención de mis pecados, para mi vida eterna junto a Dios. Aquí en Efesios 1, 13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí vemos que dice que él también, vosotros habiendo oído la palabra del Evangelio, ¿no es cierto? De vuestra salvación, y habiendo creído, fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Aquí tenemos las tres personas en uno: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y quienes podemos tener este conocimiento somos las personas que hemos aceptado a nuestro Dios. Nosotros no le hemos hecho ningún favor a Dios. Dios nos da el favor a nosotros en perdonarnos, considerarnos. Muchas veces decimos como que un favor ir al templo, o es como un favor a Dios en ir a ayudar a alguien o visitar o orar. No, es una bendición que nosotros tenemos de servirle a Dios. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Nosotros no podemos tener una vida digna sin Dios. No somos salvos, como les decía, por obra, por lo que podamos hacer. Éramos débiles, pero en Jesús somos salvos, somos fuertes en este amor incondicional que Dios tuvo de nosotros. Él tomó la iniciativa para salvarnos. No es solamente esta Navidad, como yo les decía, de pensar en regalos, de pensar en una rica cena, sino que reconocer de lo que Dios hizo por amor a nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Y en una parte de la Biblia, aquí en 2 de Corintios, nos habla también en la palabra del Señor. 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5, 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, de la salvación eterna. Dios entonces reconcilió al mundo consigo mismo. Sin fe no hay salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra del Señor. Y aquí hay un pensamiento. Dios en su amor escogió venir a la tierra y pagar la penalidad suprema por el pecado, muerte, por crucifixión, con lo cual hizo posible que el hombre pecador tuviera una relación personal con él mediante la fe en la muerte de su Hijo. Esto es la Navidad, en la muerte de su Hijo unigénito, que nos reconcilió con Dios. La Navidad es ese momento histórico en el cual Dios, en su amor incondicional, salió del cielo a la tierra para que un día nosotros podamos salir de la tierra al cielo por toda la eternidad. Qué importante. Somos salvos por su amor, por su gran misericordia. Qué importante esta palabra cuando dice: la Navidad es ese momento histórico en el cual Dios, en su amor incondicional, salió del cielo a la tierra para que un día nosotros podamos salir de la tierra
al cielo, a la vida eterna, por toda la vida eterna. Eso es la Navidad, en la reconciliación. Primero la encarnación de Dios con este bebé, ¿no es cierto? Dios mismo bajó y nació como bebé normal y se hizo hombre, ¿no es cierto? Y estuvo aquí en la tierra. Muy poco tiempo quizá de su vida, Jesús, pero conoció y se dio a conocer a Dios. Después murió por amor a nosotros y volvió al cielo. Y eso nos da la fe de que nosotros también vamos a tener esa bendición de volver al cielo. Que el Señor nos ayude, que les ayude a ustedes a pensar en esta Navidad maravillosa, en este regalo maravilloso que Dios ha hecho para con nosotros. Dios es grande en misericordia, ¿no es cierto? Y Él nos perdona. Aquí vemos, ¿no es cierto?, el amor grande de este Dios maravilloso que nosotros tenemos. Y vamos a ver acá, dice que todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que ese sea el mensaje verdadero y que ese sea nuestro pensar en Dios. Vamos a orar dando gracias a este Dios maravilloso que envió a su Hijo por amor a nosotros, para reconciliarse con cada uno de nosotros. Padre Santo, gracias. Gracias por el sacrificio de tu Hijo amado, oh Dios, por amor a nosotros. Ayúdanos a entender que la Navidad es más que regalo, más que cena, más que todo, Dios, es el amor hacia el mundo que tú diste a tu Hijo y enviaste a tu Hijo por amor a nosotros, para reconciliarnos. Estábamos perdidos en pecado, Señor, pero tú, oh Señor, nos amabas y nos mirabas con tristeza de ver este mundo como se perdía. Y ese amor grande que tú tienes, oh Señor, enviaste a tu Hijo, Padre, para reconciliarnos contigo. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, a darnos cuenta de lo maravilloso que tú eres en nuestras vidas y que tú has hecho todo. Nosotros no hemos tenido mérito alguno, oh Señor, pero tu amor ha sobrepasado todas estas cosas. Bendice a cada adolescente, Señor. Bendice su vida, bendice a sus familias, que podamos recapacitar en este amor maravilloso y que tú nos escogiste a nosotros, oh Señor, que nosotros no tenemos méritos, Padre. Todo viene de ti, mi Dios del cielo. Ayúdanos para que podamos entender todas estas cosas. Y gracias una vez más por este regalo, tu Hijo amado Jesús. Gracias por este regalo maravilloso. Gracias, mi Dios, por amor a Jesús. Te agradecemos en esta hora. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Yo ya no los voy a ver hasta después de Navidad, así que pasen una linda, hermosa Navidad con su familia, en amor, en armonía. Y lo más importante, saber de que Dios les ama y que este nacimiento es por amor a nosotros. Que el Señor les bendiga.